Bien, entonces, nuevamente buenas tardes. Les voy a presentar al ingeniero Mario Churi, que hoy se encarga de la primera charla. Mario es ingeniero electricista y docente de mecánica técnica y electrónica 2 de la Universidad Tecnológica Nacional en la Facultad Regional Concordia. Además, docente de mecánica racional en la Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencia de la Alimentación. Está haciendo un doctorando en ingeniería y además es integrante del grupo de investigación geoambiental GIGAM de la UTN Regional Concordia. Muchas gracias, Mario. Ha sido presentado. Nuevamente agradecemos tu presencia y el entusiasmo que generás al reunir distintas regionales del país en este proyecto que tenemos, que es la difusión de las ciencias del espacio en todo el país, a través de la Universidad Tecnológica Nacional. Bien, entonces, te doy la palabra y adelante nomás con la charla. Bueno, gracias Pablo. Sí, es muy interesante esto que estamos haciendo, uniendo las regionales de la UTN, con la idea de incentivar un poco a los alumnos a que opten por las carreras de ingeniería. Así que bueno, y gracias a los participantes que están en la charla. Bueno, no fue muy sencillo armar la charla. Lo que traté de hacer fue armarla desde el punto de vista de alumnos que quieran competir en Kansas y qué serían las cosas más o menos que deberían tener presente, conocer, como para llevar a cabo un proyecto. Así que bueno, voy a compartir la presentación. Voy a sacar el video por las dudas, una cuestión de ancho de banda. Cuando necesite nuevamente mostrar algunas cosas, voy a volver a colocar el video. Voy a compartir la pantalla. Perfecto, se ve muy bien. ¿Se ve bien? Sí, sí. ¿Se me molesta? Bueno, vamos primeramente a hablar un poco de las competencias Kansas, las diferentes tipos de misiones que puede haber. Entonces, en una competencia Kansas puede haber dos tipos de misiones, en donde una llamamos misión primaria, que por lo general la idea es que, o sea, que el satélite enlatado, o sea, que se lo lleva hasta una determinada altura mediante cohetes, globos o un dron, en todo momento vaya sensando temperatura, presión, y lo transmita a una base en tierra. O sea, eso sería la misión primaria, solamente hacer el sensado de presión, temperatura y transmitir esos datos en tiempo real a una estación terrena, que después vamos a ver cómo se la realiza, de alguna manera o con qué elementos. Y bueno, en esa estación terrena lo que se hace es ir guardando de alguna forma el registro de todo el vuelo del Kansas, hasta el momento que toca el suelo. Esta es lo que se llama la misión primaria. Luego tenemos las misiones secundarias que cada equipo propone, en donde como misiones secundarias pueden ser
por ejemplo, colocar en el CANSAT una cámara fotográfica, hacer alguna medición de alguna variable o, por ejemplo, medición de luz ultravioleta en función de la altura. Después hay algunas otras misiones CANSAT secundarias, por ahí que también algunos la proponen, como es el caso de aterrizar con el satélite en algún punto específico. En el año 2001, en la Universidad de Tokio, se creó esta modalidad que la llamaron comeback, que sería para regresar. Esta sí es una competencia universitaria, en donde existen dos alternativas de aplicación. Una la que se denomina flyback, que ahora vamos a ver, otra que se denomina runback, o también se la puede encontrar muchas veces como roverback. En la competencia, en la modalidad flyback, lo que se hace es elevar el CANSAT hasta una determinada altura en donde es liberado, y por medio de determinados elementos, mecanismos, el CANSAT tiene que llegar volando, o sea, planeando, o como sea, a un punto definido en el suelo. O sea, de antemano se sabe el punto geográfico en donde, la coordenada geográfica donde tiene que aterrizar, y entonces el CANSAT de alguna manera en el aire tiene que ir pensando de alguna forma su posición para poder controlar su movimiento para tratar de descender lo más cercano posible a ese punto. Bueno, en este caso, el equipo que logre llegar más cerca del punto es el equipo ganador. De la misma manera está, que esto creo que lo hicieron en el año 2002, en la Universidad también de Tokio, fue la modalidad runback o roverback. Bueno, les voy a mostrar un poco de los desarrollos. Acá tenemos, por ejemplo, algunas imágenes. Esto sería una especie de parapente en donde Te perdimos, Mario. ¿Podés repetir lo último, por favor? Mario, ¿estás ahí? Seguimos sin audio. Ahí lo perdimos. Bueno, vamos a esperar entonces a Mario Churi que se reconecte nuevamente. Él es investigador principal de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concordia. Está haciendo un doctorado ahora digamos, ingenierías geoambientales de ese grupo de investigación, y como ingeniero electricista se desempeña también junto con otros docentes investigadores de la Tecnológica de Concordia, y propone para el año que viene unir esfuerzos para tratar de reeditar un concurso realmente federal de CANSAT. Mario, bueno, ya te has reintegrado. No sé si tenés la posibilidad de compartir y conectar el audio. Acá estamos esperando. Hola, ¿Se te hola, oye? Sí. sí. Parece que se cortó internet, me parece. Bueno, voy a compartir nuevamente. Muy bien.
Bien. Acá estamos esperando entonces a Mario. Él estaba hablando de las modalidades de las misiones CANSAT y tuvo un problema de conectividad recién y tuvo que reconectarse. Así que vamos a tener paciencia. Estaba con un problema técnico en este momento. Bien. Acá me informa nuevamente Mario que se le cortó nuevamente internet, pero bueno, ya está intentando la comunicación nuevamente. Él obviamente está basado en Concordia, en este momento está en ese lugar, seguramente desde la universidad o desde su casa. Y bueno, él fue el que en algún momento me convocó a fines del año pasado, principio de viendo todo el desarrollo que habíamos hecho en CANSAT durante 15 años, y el hecho de que ya universidades, distintas universidades del país y centros de altos estudios habían sugerido seguir con esta metodología. Incluso hubo una experiencia que yo mencioné el año pasado, donde para su trabajo final de carrera, estudiantes de ingeniería electrónica de la Regional San Francisco propusieron esta metodología a un colegio técnico de la ciudad de San Francisco en Córdoba. Bueno, hicieron un workshop, hicieron un desarrollo electrónico, imprimieron una estructura en 3D y lograron un lanzamiento exitoso mediante drones, ¿no? Tal cual lo hacen en México. Por supuesto que fue muy exitoso, pero yo traté de comunicarme con esta gente de la Regional San Francisco, no hubo éxito porque seguramente ellos lo plantearon como un trabajo final sin, digamos, el objetivo de la continuidad. Digamos, igualmente queremos convocar a todos los actores, ¿no? A todas las universidades, investigadores y centros de estudio, para que, alineados con CONAE, podamos desarrollar un certamen estudiantil para la universidad y para escuelas secundarias. Justamente yo le comentaba a Mario que nosotros tenemos la posibilidad mañana de tener una charla con la gente de educación, los encargados de educación de CONAE, y a partir de ahí justamente generar ya los lineamientos para lo que va a ser un certamen nacional de cargas útiles estudiantiles, tanto universitarias como para escuelas secundarias. Hay algo que es fundamental. Nosotros queremos hacer algo que sea inclusivo, o sea, que incluya a todo el país y no que sea exclusivo de, digamos, los que están cerca de los centros de investigación, como Buenos Aires o Córdoba. Queremos que sea también una actividad generadora de vocaciones. Para eso necesitamos que CONAE primero haga, digamos, su trabajo de nuclear todas estas voluntades. En segundo lugar, de un aval institucional. O sea, que CONAE sea quien organice en forma efectiva el concurso. Y en tercer lugar, esto se está planeando con el MINCIT, con el Ministerio de Investigación y Ciencia y Tecnología, y esto haría que por el lado del MINCIT se generen los recursos por un lado y la difusión por el otro. Si esto lo propone CONAE con el MINCIT, seguro tiene que tener un aval oficial, seguro va a haber recursos, que los recursos no son muchos. O sea, estamos hablando de que, como siempre bromeamos con los docentes del programa CANSAT, sale más la campaña de lanzamiento que la electrónica o que la construcción del cohete. Y ahora que ponemos, digamos,
de nuestra parte, de la parte de la cohetería, pues yo también formo parte de ASEMA y de Trípoli, ¿no? Los coheteros son capaces de desarrollar con mucha experiencia una serie de cohetes capaces de elevar esas cargas útiles. El ciclo de modelo espacial queda completo. No es que estemos, digamos, desvalorizando la elevación de CANSAT por drones, pero la idea es que se lleven una idea cabal de cuál es realmente a escala un lanzamiento espacial. Y esos lanzamientos espaciales son a través de cohetes, ¿no? Bueno, Mario, ya te tenemos Eh, nuevamente. ya estoy nuevamente, Perfecto, muy bien. me moví unas cuadras de mi casa para buscar otro servicio de internet. Ah, bueno, bueno, genial. Venimos complicados con internet últimamente. Bueno, ningún problema, acá Así que bueno, estamos esperando. Podés voy continuar a de donde te compartir. quedaste, no hay ningún problema. Bueno, a ver, voy a compartir acá. Y a ver, Se ve perfecto. se ve bien. Sí. No sé dónde me perdieron. Estabas en Comeback. Estaba en Canvac. Sí, sí. Acá, exactamente acá. Sí, sí. Bueno, la modalidad Canvac tuvo sus inicios entonces en la Universidad de Tokio en el año 2001. Eh, bueno, en la actualidad existen dos alternativas de aplicación, que es la Flyback, la Runback, que la Runback también se puede encontrar como Overback. Y bueno, en el caso de la Flyback consiste en llevar la carga útil, o sea, elevarla por medio de cohetes, de drones o globos hasta una determinada altura y luego liberarla y, o sea, previamente al lanzamiento, al equipo se le entrega una coordenada geográfica en donde tiene que aterrizar. Entonces, la idea es que una vez liberado el Kansas, de alguna manera, con algún mecanismo, con un despliegue de alas o con unos rotores con motor y hélices, tiene que tratar de volar hasta el punto que le fue dado de consigna. Entonces, el equipo de alguna manera que sea el que llega más cerca de ese punto es el equipo ganador. Bueno, acá, o sea, hay que decir que el vuelo tiene que ser totalmente autónomo, ¿no? No hay ningún tipo de forma de controlarlo. Acá tenemos algunas imágenes en donde podemos ver un Kansat con una serie de brazos, una especie de parapente, en donde con esos brazos de alguna forma va haciendo el control de ese paracaídas para tratar de direccionarlo y tratar de dirigir el vuelo al punto específico. Acá tenemos otra imagen en donde podemos ver el caso de un sistema que despliega unas alas para de alguna forma llegar al punto planeando. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que todos estos dispositivos tienen que estar caber dentro del volumen de la lata. O sea, que esto no se lanza de esta manera, sino que una vez que son liberados, tienen que desplegarse todos estos mecanismos para, para poder hacer su vuelo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, otros ejemplos en donde podemos ver que este Kansas tiene una especie, tiene unos motores brushless con hélices, similar a los que tienen los drones, en donde acá se muestra un poco el mecanismo de despliegue de los rotores. Acá podemos ver una imagen un poco más real, en donde vemos que totalmente está construido con impresión 3D, hasta las hélices, ¿no? Bueno, en el Runback, la idea es similar a la del Flyback, en donde el Kansas es liberado, desciende con paracaídas, una vez que toca el suelo, lo que tiene que hacer es, bueno, por acá se ve, hay
Este sería la lata, de alguna manera. Lo que muchos hacen es en la lata ponerle los extremos, ponerle 2 ruedas, y esto sería como un rover, un robot, que se va a desplazar por el suelo hasta llegar al punto que fue dado desde inicio. También tiene que ser totalmente autónomo. Acá podemos ver una imagen de un roverback. Bueno, en este caso en el tamaño es un poco más grande que una lata. Hay por ahí muchas competencias en donde estas dimensiones se modifican, se toman unos volúmenes mayor, o hay competencias también en donde se lanzan dos cargas útiles. Bueno, vamos a hablar un poco de la atmósfera, ya vamos a ir viendo por qué. Bueno, la atmósfera terrestre es una capa delgada que rodea nuestro planeta y está compuesta principalmente del 78% de oxígeno, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, y el 1% consiste de vapor de agua, CO2 y otros gases. Se puede clasificar la atmósfera en varias capas, en donde cada una tiene propiedades físicas, químicas diferentes. A lo que nosotros nos interesa es la primera capa, que es en donde van a volar nuestros CANSAT, que sería la troposfera. En la troposfera hay la temperatura y la presión varían con la altitud. En el caso de la temperatura, existe, como se puede ver en la siguiente imagen, la temperatura varía en la troposfera linealmente, que sería la primera parte de la curva, hasta los 11 kilómetros más o menos, en donde varía linealmente a razón de 6,5 grados Celsius por kilómetro desde el nivel del mar. O sea que la temperatura disminuye con la altitud. Bueno, acá tenemos una ecuación de alguna forma en donde podemos determinar de alguna forma, conociendo la temperatura inicial a la altura inicial que nos encontramos, y nuevamente y luego haciendo una segunda medición a una determinada altura, poder determinar la temperatura o estimar la temperatura que tendríamos. Con respecto a la presión y la altitud varían de una forma más compleja porque también depende de la temperatura. Entonces acá tenemos una relación entre presión y temperatura, donde, bueno, tenemos la presión en Pascal, que es 0, que sería la aceleración gravitacional, y R sería la constante específica de los gases. Entonces, si de alguna manera esta ecuación la unimos con la anterior, encontramos esta expresión en donde, teniendo una altura inicial, una presión inicial y una temperatura inicial, de alguna manera, podríamos determinar estimar, mejor dicho, estimar la altura a la que se encuentra nuestro CANSAT en función de una segunda medición de temperatura y presión. Bueno, en la estructura de los CANSAT, los elementos constitutivos serían, en este caso, bueno, tenemos el paracaídas, o sea, tenemos en sí la estructura mecánica, ya vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Tenemos la estructura, la parte electrónica, en donde tenemos sensores, electrónica de control, fuente de alimentación, la parte de telemetría y por ahí algunos dispositivos de apoyo de misión. Con respecto a la estructura, acá podemos ver una imagen. Esto era lo que sería el CANSAT en su inicio. La idea era colocar toda la electrónica dentro de una lata de gaseosa de 330 centímetros cúbicos. Y si ven, es como que las placas electrónicas
se las iba apilando una sobre otra y unidas de alguna manera. Bueno, acá tiene unas barras plásticas, pero por lo general esto lo hacían unido por medio de varillas roscadas. Acá podemos ver una mejora, o sea, con la venida de las impresoras 3D, ya no tenía sentido de alguna forma meter todo esto dentro de una lata, entonces si podemos de alguna forma imprimir el recipiente. Bueno, acá también podemos ver de alguna manera que en este caso mantuvieron la forma de colocar una placa sobre la otra. Ahí se ven unos discos plásticos en donde van cada una de las placas. Por ahí se hacía esto porque es como que en un piso colocan la parte de comunicaciones, en otro piso se coloca la parte de alimentación, en otro la parte de sensores, como para ordenar un poco el CANSAT. Pero si nosotros vemos esta imagen, podemos ver que en este caso esas 3 varillas roscadas de alguna manera pesa más que la estructura de plástico de esa cubierta. También esa cubierta de alguna manera la podríamos imprimir con una densidad de plástico menor para de alguna forma alivianar el peso del cáncer. Acá tenemos otra impresión, otra vista, otro desarrollo, en donde vemos que en este caso ya no se siguió con esa idea inicial de ir colocando los elementos separados por su uso. Lo que se ve ahí creo que es una placa, es una Raspberry Pi Pico, que es una de las últimas placas de Raspberry. Bueno, con respecto a los sensores que se pueden llegar a colocar en un CANSAT, bueno, primero vamos a definir qué es un sensor. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Bueno, en nuestro caso, las variables de instrumentación en un CANSAT que mediríamos sería presión, temperatura y después las variables que necesitemos en nuestra misión secundaria. Bueno, los sensores pueden dar una salida en tensión, una salida en corriente o una salida en valor de resistencia variable. Bueno, con el paso de los años los sensores fueron de alguna manera mejorando y porque no solo es necesario colocar un sensor, luego hay que poner una placa para hacer el acondicionamiento de la medición, posiblemente un amplificador, y luego hay que hacer el procesado por ahí de esa información. Entonces, los últimos sensores ya vienen prácticamente con todas esas etapas dentro del mismo dispositivo. Entonces, lo que hacen hoy los sensores es directamente hacer la medición y mandar los datos vía un formato serial a un microcontrolador, a un microprocesador, con la lectura de ese parámetro ya corregido. Bueno, algunos sensores que son utilizados para llevar a cabo las misiones de un CANSAT son el sensor, por ejemplo, de presión, el BMP 180, que en sí lo que hace es medir presión, y acá podemos ver algunas características de este sensor. Es que, por ejemplo, tiene una resolución de 1 hectopascal, tiene medición también de temperatura. Entonces, de alguna manera van viendo por qué fui de alguna manera armando la charla de esa manera, de definir un poco la atmósfera, y por qué en las misiones, por qué la misión primaria de alguna forma está definida así, o sea, por qué en la misión primaria hay que medir presión y hay que medir temperatura. Simplemente para poder, para que los alumnos luego puedan hacer un procesado de toda esa información que tienen guardada en la computadora, para ir haciendo una gráfica
de cómo evolucionó la altura en función del tiempo, la altura del Kansas en función del tiempo. O sea, por eso es que existe esa misión primaria con medición de presión y temperatura. Y son los sensores que por lo generalmente se colocan en el Kansas para poder determinar o estimar la altura de vuelo. Luego hay otro sensor de presión, que es el sensor de presión BMP280, que tiene mejoras con respecto al 180, en donde tiene una resolución mucho menor. También por ahí la resolución es mucho en temperatura. Si vemos la resolución en temperatura, esta es de 0,01 grados Celsius, y el anterior, si vemos, era de 0,1 grado. Bueno, entonces estos sensores de presión tienen también medición de temperatura. Entonces con estos sensores ya podríamos de alguna forma estimar altura. Luego podríamos colocar algún sensor de humedad y temperatura, esto que se llama DHT11, este es el sensor, tiene 4 pines, de los cuales hay uno que no se usa. Acá podemos ver una imagen, tenemos que el pin 1 ahí se alimenta entre el pin 1 y el pin 4, se conecta la alimentación de la fuente de alimentación, en este caso los 5 volts. Por el pin 2 se transfiere los datos al sistema que va a procesar la medición, y el pin 3, por lo general, siempre cuando se encuentra en algún dispositivo que aparece una letra que aparece el NC, significa no se conecta. Bueno, acá se puede ver en la propia carcasa del sensor que ahí tiene de alguna forma expresado los errores de medición, que ahora después lo vamos a ver en una tabla. Luego existe lo que es el sensor de DHT22, que es similar al DHT11, el encapsulado es un poco más grande, también tiene la misma distribución de pines, se utilizan solamente 3 pines para poder hacer la medición. Y bueno, la particularidad que por ahí tienen estos sensores que, no sé si por alguna razón, el DHT22 siempre es blanco y el DHT11 siempre es celeste. Viene otro que no me lo recuerdo, pero que tiene un encapsulado negro y que es mucho más grande. Pero acá podemos ver un poco la comparativa de esos dos sensores. Si vemos el DHT11 y el DHT22, los rangos de medición de humedad del DHT11 van de 20 a 90% de humedad relativa, en cambio el DHT22 de 0 a 100%. Y con respecto al rango de medición de temperatura, van de 0 hasta 50 grados Celsius el DHT11 y de menos 40 hasta 80 grados Celsius el DHT22. Y bueno, por ahí tenemos las precisiones en temperatura. Si ven, para el DH11 es de más o menos 2 grados Celsius, y para el DHT22 más o menos 0,5 grados Celsius. Bueno, y después tenemos las precisiones también en humedad. Bueno, esto es interesante porque cuando por ahí los alumnos tengan que diseñar el Kansas, estas cosas hay que tenerla en cuenta. Hay veces que cuando uno no está muy familiarizado con esto, elige uno y por ahí no hace una buena lectura de estos valores, pero tenemos que tener en cuenta que estamos tratando de estimar la altura con presión y humedad. Entonces, más o menos, por ejemplo, 2 grados Celsius, ¿cuánto me puede diferir la altura que estoy estimando si tengo una variación de más o menos 2 grados? O sea, eso es lo que hay que lograr, que por ahí los alumnos comprendan y comiencen a ver. Bueno, luego tenemos los acelerómetros, por ejemplo el ADXL345, creo que es uno de los acelerómetros que más se utiliza en Kansas, o se utilizaba, ahora después vamos a ver por qué. Es un sensor que detecta la aceleración en 3 ejes, X y Z, y también se puede determinar su orientación, o sea, se puede utilizar de inclinómetro también. Tiene un rango de medición ajustable, que se puede ajustar por programa,
de más menos 2G, más menos 4G, más menos 8G y más menos 16G. Y bueno, una resolución con una sensibilidad de 40 miliG, y bueno, en todos los rangos, y que lo que equivale a una precisión superior a 1 grado de orientación. Lo bueno que tiene este acelerómetro es de alguna manera también que tienen 2 pines adicionales, que lo podemos ver ahí en la foto, que dice INT1 e INT2, que son dos pines de interrupciones que se pueden configurar para responder a ciertos eventos. O sea, automáticamente, sin hacer una lectura con un microcontrolador o un microprocesador, este dispositivo generaría una salida en caso de golpes o que, por ejemplo, el CANSAT se encuentre en caída libre. De alguna forma tendríamos un indicador de que el CANSAT se encuentra en caída libre. Eso es lo interesante que tiene este modelo. Luego aparece, hay varios, hay otro, el GI91, que en este caso este sensor incorpora la medición de aceleración e inclinación en los 3 ejes. Además tiene una brújula digital, sensor de presión, sensor de humedad y de temperatura. O sea, como podemos ver, esto es mucho más completo que el acelerómetro anterior, o sea que simplemente con este sensor en el CANSAT sería suficiente para cumplir con la misión primaria y además tener datos en todo momento de aceleraciones e inclinaciones, o sea, como una misión secundaria, uno podría de alguna manera tener todo el perfil del vuelo, velocidades, una gráfica de variación de la evolución, mejor dicho, de la velocidad en el tiempo, simplemente con este sensor que mide, creo, aproximadamente 18 milímetros por 10 milímetros. Nada. Por eso que lo fui mostrando diferentes tipos de sensores hasta terminar con este, que de alguna manera este reemplaza a todos los otros. Imagínense que en los CANSAT hace unos años atrás había que poner varios tipos de sensores para poder lograr tener todo lo que tiene esta placa. Bueno, con respecto a la electrónica de control, o sea, puse electrónica de control de alguna manera porque si hablamos de procesadores, por ahí hay algunas, ahora vamos a ver, hay algunas diferencias en el concepto. Entonces puse electrónica de control. O sea, la electrónica de control sería aquella que de alguna manera haría la lectura de los sensores y en base a la lectura de esos sensores enviaría por medio de los dispositivos de comunicación los datos de temperatura, presión o las variables que sea a la base terrena. ¿Ah? Bueno, y en el caso de tener alguna misión tipo comeback, flyback, roverback, alguna de esas, controlaría algunos otros dispositivos para que, por ejemplo, puedan moverse las ruedas, puedan accionar palancas. Bueno, entonces, pasamos primero a lo que es un microprocesador. Un microprocesador, esto sería más o menos la idea, es un sistema abierto con el que puede armarse un computador con las características que se desee, acoplándole los módulos necesarios. O sea, un microprocesador de alguna manera es lo que se llama un sistema abierto. Sería lo que tenemos nosotros en una computadora de escritorio, por ejemplo, en donde si de alguna manera necesitamos más memoria RAM, vamos, compramos memoria y colocamos memorias adicionales. Si necesitamos más espacio en el disco rígido, lo que podemos hacer es poner un segundo disco. Esto lo permite el microprocesador porque tiene una arquitectura abierta en donde tiene lo que se llama los bases de dirección, bases de datos y bases de control, que son accesibles para todos los dispositivos. En cambio, un microcontrolador es un sistema cerrado que contiene un computador completo y de prestaciones limitadas que no se puede modificar. Entonces, por ejemplo, si este fuera un microcontrolador, o sea, solamente lo que hay
la conexión física con el exterior son para conectar sensores o conectar actuadores al microcontrolador. Entonces, por ejemplo, este microcontrolador, si tiene, por ejemplo, 13 patas de entrada y salida de información, de alguna manera, y necesito para mi Kansas, por ejemplo, 16 entradas y salidas, este microcontrolador no me sirve, entonces tengo que ir a buscar otro, porque no tengo otra forma de modificarlo, esto ya viene de fábrica, entonces hay que ir a buscar otro modelo. La idea general de un microcontrolador es la siguiente: dentro de un microcontrolador hay una CPU, una central de procesamiento, una memoria ROM y una memoria RAM. Bueno, acá pueden ver en el dibujo que esto está hecho de alguna manera a propósito, en que el rectángulo de alguna forma de la ROM es mucho más grande que la RAM, porque es así, porque la ROM es donde se carga el programa, que necesita más memoria que la RAM, que es donde se guardan las variables. Bueno, luego hay circuitos de soporte que son de alimentación, y los puertos de entrada y salida son los pines que tienen los microcontroladores a los que conectamos los sensores. Bueno, antes lo que se hacía con estos microcontroladores era, se programaba con algún tipo de lenguaje, en C, en BASIC, había algunos otros lenguajes más, se programaba y luego se compilaba ese programa y se lo cargaba mediante un grabador. O sea, lo que había que hacer era tomar el microcontrolador, colocarlo en un dispositivo que era el grabador, que se conectaba a la computadora, y de ahí se le tiraba de alguna manera el código de máquina al microcontrolador. Eso era bastante tedioso porque había que estar, si había algún tipo de error en el programa, sacando y poniendo el microcontrolador, grabando varias veces. Con la llegada de Arduino, lo que sucedió es que esto de alguna forma se hizo más fácil, porque uno directamente tiene el entorno de desarrollo de Arduino, el IDE de Arduino, donde uno programa, uno desde ahí carga el programa. Si hay algún problema, algún error no funciona bien como uno quería el programa, lo que hace es nuevamente modificar el programa y volver a cargar el programa nuevo. Pero yo le mostré la idea de procesador y de microcontrolador, porque muchas veces se escucha que un Arduino es un microcontrolador, y el Arduino no es un microcontrolador, es un módulo. Y acá vemos que el microcontrolador, en el caso del Arduino, es esta cosa negra acá, que está acá, que tiene muchas patas. Este es el microcontrolador en el Arduino, que es un microcontrolador de la empresa Atmel. Todo lo otro que está son circuitos de soporte para poder grabar de alguna manera, hacer la grabación directamente a partir del USB. Además, hay elementos que tiene ya incorporada de alguna forma una fuente de alimentación. Y todo esto que está acá sí son los pines de entrada y salida en donde uno puede conectar los sensores. Bueno, esto fue el Arduino 1, que fue uno de los primeros que salió y fue uno de los primeros que se empezó a utilizar en Kansas. Luego salió de alguna manera el Arduino Nano, que podemos ver que es más chico, y por más que sea más chico, este Arduino Nano tiene más prestaciones, es mejor que el Arduino 1, y creo que en relación a precio, creo que está a la mitad. Creo que un Arduino 1 puede andar en 1.200 pesos o 1.400, y un Arduino Nano podría andar en 700 más o menos. También después tenemos un Arduino, lo que se llama el Pro Mini, que de alguna forma lo que no tiene acá es la parte, se le quitó la parte de USB. Acá podemos ver que en el Nano tiene un conector, un micro USB, y en el Pro Mini no, o sea, hay que ponerle una placa extra para poder cargarle el programa desde una computadora. Lo que hicieron fue de alguna manera sacarle la parte del USB para achicar un poco el tamaño. Acá podemos ver el tamaño un poco más o menos de la placa. Ven que es el Arduino 1 en un Kansas prácticamente ocupa todo el volumen de la lata, o sea, queda muy poco espacio para los sensores. Si uno tendría que hacer algo, lo podría hacer con un Nano, que es mucho más chico. Pero bueno, después salieron otros elementos, otros módulos, como la Blue Pill, que es de STM32,
que tiene más pines de entrada y salida que el Arduino Nano, tiene prácticamente las mismas dimensiones, pero esto tiene un microcontrolador que es de 32 bits. En cambio, lo que tenía Arduino eran microcontroladores de 8 bits. Este tiene un microcontrolador en 32 bits, trabaja mucho a mayor velocidad que el Arduino Nano, también tiene una memoria de programa muchísimo mayor, tiene mayor memoria RAM, o sea, es muy superior esto al Arduino Nano, o sea, podríamos hablar de una comparación, un Fiat 600 contra un Fórmula 1, por ejemplo, y en relación de precio salen lo mismo, ¿no? Bueno, para realizar la telemetría, ya tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener dos equipos de comunicación, uno en el CANSAT y otro en la base terrena, y por lo general lo que se utilizan son estos transceptores, por ejemplo NRF24L01, en sí en Europa utilizan otros, pero que acá no se los consigue, pero que son similares a esto, y teóricamente esto tiene un alcance de 1 kilómetro. Ahí pueden ver la antena de goma que tiene, que no se lo puede colocar esto en el CANSAT así, entonces lo que se hace es sacar esa antena y se hace un cálculo en donde del largo de antena y se coloca un cable. En la base terrena se hace exactamente lo mismo, ahí sí se puede poner, en este caso lo que se hace, mejor dicho, es poner este módulo y se arma una antena Yagi para que sea una antena direccional para ir apuntando al CANSAT y tener una mejor recepción, y de este transceptor se lo conecta, por ejemplo, a un Arduino, a una placa de sabor Bluepill, y de ahí, por USB, por ejemplo, a la computadora. Entonces, en esa forma podemos ir recibiendo los datos que está enviando el CANSAT. Bueno, cuando tenemos los datos en tierra, ¿qué es lo que se les pide a los equipos? A los equipos para escuela secundaria, lo que se les pide es simplemente que envíen los datos de presión y temperatura y lo vayan almacenando. ¿Cómo lo van almacenando? Bueno, como la mayoría trabaja con Arduino, lo que se hace es utilizar lo que se llama el terminal de Arduino, en donde de alguna manera es una conexión entre el USB y una pantalla que me va mostrando los datos que van llegando. En este caso acá irían quedando de alguna forma, pueden ir quedando encolumnados de alguna manera presión y temperatura para cada intervalo de tiempo, y luego uno lo puede tomar, lo puede guardar como un CSV y lo puede abrir, por ejemplo, desde el Excel, para luego hacer una gráfica de cómo evolucionó la altura en función del tiempo. Bueno, por ejemplo, proyectos universitarios, por ahí hacen algunas cosas como esta, en donde esto ya es en tiempo real, de alguna manera, ya en el propio CANSAT se puede estar procesando la altura y se puede directamente enviar la altura a la base terrena. También se podría enviar los datos bueno, acá podemos ver que tenemos las aceleraciones en los 3 ejes, tenemos las inclinaciones en los 3 ejes, bueno, tenemos presión, temperatura. O sea, podríamos ir calculando las velocidades, graficar las velocidades, graficar aceleraciones, calcular de alguna manera la trayectoria. Bueno, acá tiene algunos indicadores de caída libre. Bueno, sé que esto es una pantalla en donde están simulando, están probando el sistema de telemetría. Bueno, los dispositivos de apoyo que por ahí hablaba son, en el caso de que haya algunas misiones secundarias tipo las del flyback o overback, en donde se emplean servomotores para mover, como en el caso ese que estaba el parapente, para mover y orientar el paracaídas. Bueno, en este caso se usan los servomotores, que en sí el servomotor es un conjunto de un motor de corriente continua, más una caja de alguna manera reductora, y una placa electrónica que por medio de un sensor de posición detecta la posición del eje del servomotor y
desde un dispositivo externo, por ejemplo, desde un microcontrolador, se le indica a la placa electrónica el ángulo que debe girar. Entonces hay un sistema realimentado ahí que va sensando la posición del eje y va comparando con la consigna que se le envió desde el microcontrolador. En sí, el microcontrolador, el funcionamiento del servomotor es que se le envían pulsos cada 20 milisegundos, es decir, a una frecuencia de 50 Hz, y el ancho de ese pulso es lo que determina el ángulo que el motor gira, el servomotor gira, que es lo que se conoce como PWM. Bueno, este ancho de pulso varía de acuerdo a la marca de los servomotores, pero va entre 0,5 y 2,5 milisegundos. Acá en la gráfica podemos ver que, por ejemplo, para la posición 0 grado, que está definida ahí a la izquierda, el ancho de pulso tiene que ser de 0,5 milisegundos. Si quiero que se posicione a 180 grados, tiene que ser de 2,5 milisegundos el ancho de pulso. Y si quiero que vaya a 90 grados, 1,5. Bueno, esto simplemente con una regla de 3 simple se pueden establecer posiciones intermedias. Bueno, acá tenemos la tabla, que esta es importante. Acá, si lo vemos de la parte de los alumnos que van a construir el Kansas, es importante conocer, porque acá vemos, por ejemplo, que si tenemos un fabricante como Futaba, que son los mejores servomotores, tenemos que la duración mínima de pulso es 0,9, la máxima 2,1 y la neutral es 1,5. Si vemos otras marcas, por ejemplo, como la que dice ahí Multiplex, el mínimo para 0 grados 1,05 y el máximo 2,15. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que muchas veces los alumnos, cuando utilizan, por ejemplo, Arduino, ya existen o se pueden descargar librería para poder manejar estos servomotores. Entonces directamente hay ya instrucciones en Arduino para decirle, servo, movete a 0 grados. Entonces, después ellos terminan viendo que el servo no se va a 0 grados, se va a otra posición y realmente no entienden qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que el que creó la librería, creó esa librería con un servo en particular, por ejemplo, un Futaba. Entonces, al colocar otro servo, otra marca, estas posiciones no las vamos a poder, o sea, no va a funcionar bien esa librería para otro tipo de servo. Entonces, por eso lo interesante es que muchas veces lo que hay que hacer es crear tu propio control del servo, que es lo mejor. De acuerdo al servo que uno tiene, hacer un ensayo, probar y de alguna manera ya tener el algoritmo para poder desplazarlo. O sea, lo que hay que tratar siempre de hacer es que de alguna manera los alumnos se den cuenta de estas cosas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, yo tengo un montón, pero en realidad ¿Sí? las guardo Bueno, para cuando vean, cuando vengan del lado de los estudiantes universitarios o secundarios, porque justamente son los que van a tener un montón de inquietudes acerca de cuáles son las misiones primarias y secundarias que se pueden implementar sí, con estos sensores, ¿no? Porque realmente sí, es impresionante el nivel a la que, digamos, al nivel de estado de la electrónica que permite todo este tipo sí, no, de sí. mini teorización y además, bueno, permite, digamos, misiones complejas que antes eran impensadas, ¿sí? No, sí, el hecho solamente de mostrarle que ese sensor que tiene incorporado acelerómetro, inclinómetro, brújula digital, sensor de presión, temperatura, humedad, en una placa de 1, creo que 1,5 o 1,8 por 1 centímetro, es impresionante. Sí, es impresionante, porque Pero eso era complejísimo hasta hace, no sé, 2 o 3 años que se implementó, hace 10 años, se podía lograr, pero con un costo de volumen y peso y también de consumo electrónico muy grande. claro. O sea, te da ahora la posibilidad con esto, de lo que hablamos también, hola Guillermo, que hablamos Hola, con Guillermo, de hacer proyectos para, por ejemplo, para estudiantes de ingeniería, en donde estén en tiempo real
indicándote en dónde se encuentra el Kansas, Exacto. viendo tipo misiones como vemos de SpaceX en los, en los despegues, en donde vas viendo toda la trayectoria de alguna forma y te van dando velocidades, aceleraciones. O sea, de la misma manera un estudiante lo podría estar haciendo a menor escala con un Kansas. Claro, tal cual. ¿Qué es lo que se intenta lograr, no? Replicar una metodología, si bien no todo es escalable, ¿no? Uno piensa que como ingeniero uno hace algo en una escala y es fácilmente ampliable multiplicando o reduciendo. No todo es escalable, pero en este caso lo que sí es escalable es la experiencia, ¿no? Todos los Claro. mismos pasos que se hacen en la industria aeroespacial se pueden replicar en el contexto universitario o secundario. Así que Claro. bueno, si no hay preguntas, agradecemos mucho a Mario esta disertación. Estuvo excelente, muy didáctica, muy completa, por otra parte, y justamente es el preámbulo para lo que luego va a desarrollar quien ahora tenemos presente, el ingeniero Guillermo Gutiérrez de la Regional Córdoba. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Hola Pablo, hola Mario, hola a todos los presentes. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Bueno, voy a Todo hacer una bien, todo bien. pequeña presentación de Guillermo. Pablo, ¿me permitirías hacer una pregunta ¿Cómo a no, cualquiera de Darío? los que pueda contestarla? Sí, sí. Buenas tardes a todos ante todo. Buenas tardes. Y quisiera consultar cuál es la formalidad que tendría que seguir un grupo de estudiantes de cualquier nivel para poder participar dentro de las jornadas de un CANSAT, de lanzamiento y eventualmente de competición, si se quiere y si vale el término. Bueno, acá cualquiera de los tres te lo puede contestar, tanto Guillermo como Mario, como yo. En definitiva, como nosotros somos lo que proponemos a CONAE o vamos a proponer a CONAE, la metodología y los pasos a seguir y los requisitos para los grupos de estudiantes que quieran participar, en principio no habría límites más allá de que, digamos, los estudiantes universitarios en principio actuarían como asesores en esta primera instancia, ¿no? Entonces sí tendrían que ser estudiantes con alguna especialización en electrónica o en mecánica o en aeronáutica o, digamos, o en sistemas incluso, que serían los más idóneos para colaborar y asesorar a los grupos de estudiantes secundaria tutelar, digamos, de alguna forma. Y en cuanto a los colegios secundarios, justamente como se intenta hacer esto inclusivo, estamos tratando de no limitarlos a los colegios técnicos. Una de las propuestas que justamente voy a charlar mañana con Maximiliano Pisano, que es de CONADE, es la sencillez. Si nosotros logramos que esto sea sencillo, aplicable y que se pueda aplicar en un ciclo lectivo, no se van a frustrar los alumnos y vamos a lograr un ciclo completo, desde el diseño hasta justamente la campaña de lanzamiento. Si nosotros lo complejizamos, como es, por ejemplo, Kansas de Estados Unidos o gente que ya tiene la metodología muy aceitada y que es exclusivamente para casas de altos estudios, incluso para estudiantes avanzados de ingeniería, Kansas de Estados Unidos solamente pueden participar estudiantes digamos, de la última parte de la carrera de ingeniería, porque son justamente especialidades en las cuales hacen su trabajo final que puede llegar a ser un cáncer. Así que, digamos, no habría requisitos más los que se nos ocurran a nosotros y vamos a tratar de que sean inclusivos y no exclusivos. Bien, Otra cosa, y algo la que... participación. Sí, perdón, Mario. Sí, Darío, no, sí. Después lo aclaro. La pregunta, si se quiere complementar, ¿la participación es por grupo de estudiantes que estén interesados o requiere la representación escolar de una institución educativa? Y en principio sí, vamos a requerir, si esto tiene éxito, vamos a requerir que a lo sumo haya un equipo por unidad académica, o sea, un equipo por escuela o un equipo por universidad o como sea, porque si no, digamos, realmente no vamos a dar abasto si realmente tiene éxito, ¿no?
qué es lo que esperamos. Pero sí, la idea es que representen una institución. Clarísimo, muchas gracias por las aclaraciones. Muy bien. Mario, estaba por decir algo. No, o sea, también podría aclararle que los chicos que de alguna manera, o los equipos que piensen competir, va a haber una capacitación previa en todos estos temas, porque sabemos que muchos, o la gran mayoría, no tiene conocimiento de electrónica, no tiene conocimiento de programación de microcontroladores, de sensores. Entonces, la idea es dictar pequeños cursos, módulos de sensores, de microcontroladores, de programación de microcontroladores, para que puedan ir llevando adelante el proyecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora voy a presentar a Guillermo Gutiérrez. Francisco Guillermo Gutiérrez es magíster en Ingeniería de Control Automático. Es ingeniero electrónico. Es docente e investigador de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, pero es director del Centro Universitario de Automación y Robótica, el CUDAR, que justamente con el GIGAM y el GTA son los que estamos propiciando estas jornadas. Y además, en el ámbito privado, es el CEO de la empresa Celtron, que se dedica al desarrollo de sistemas complejos para la industria. Una cosa a destacar del Centro CUDAR es que en los últimos años ha orientado sus proyectos al desarrollo de la Internet de las Cosas, ¿no? Y a la mecatrónica. Y esto ha derivado en lo que se llama Industria 4.0, sobre la cual, bueno, el centro ha realizado varias divulgaciones en empresas, así como diagnósticos orientados a colaborar con las empresas del medio y la adopción de métodos y tecnologías de la industria 4.0. Bienvenido, Francisco, entonces, adelante. Gracias, con tu Pablo. presentación. Bien. Antes de arrancar, también quería sumar a la presentación de Pablo, que dentro de mi empresa hemos trabajado muchas veces ya para CONAE, para BEN y para STI, que era una empresa contratada por BEN, por el desarrollo de lógica programable para los satélites, por ejemplo, para el Sabiamar, y hemos tenido mucha experiencia en lo que es el desarrollo de tecnología. Una de las cosas que hablaban era de lo que es la IMU, que presentó Pablo. Yo estuve en el equipo que desarrollamos una IMU acá en Córdoba, en el CIA, el Centro de Investigación Aplicado del UA, que voló en el proyecto Angicos de CONAE. Era una IMU que tenía un tamaño de más o menos 30 centímetros por 30 centímetros por 30 centímetros. Tenía un giróscopo de la Universidad de La Plata también, y fue un proyecto que duró muchísimos años. Hoy es una unidad inercial, la compramos por 2 monedas, no es la misma calidad, no es el mismo tipo de sensor, pero realmente ha cambiado mucho el acceso a esa tecnología y lo que se puede hacer. Tal cual. Entonces yo ahora voy a completar un poco la presentación de Mario, siguiendo un poco con la tecnología que está involucrada en todo lo que vamos a hacer, o lo que podemos encontrar y podemos llegar a hacer en los CANSAT. Vamos a compartir pantalla. Bien. Yo voy a empezar más a nivel sistémico, o sea, en general, y vamos a sumar a los microcontroladores y lo que ya presentó Mario, que fueron los sensores, los transductores. Vamos a sumar la partecita de dónde viene o dónde se transfiere la información desde o hacia los sensores o los transceptores. En este caso tenemos los sensores que me van a pasar información al microcontrolador, y el transceptor, que va a ser el que va a transmitir la información o la telemetría, en este caso del CANSAT, pero esa telemetría hoy está en todos lados, con esto de Industria 4.0, la gente cada vez tiene más datos de sus sistemas, de sus procesos, o sea, eso es telemetría. Entonces, todo eso involucra un intercambio de información con el microcontrolador. Si a eso le sumamos una etapa más de actuadores, que sería aquellos elementos que pueden realizar una acción sobre el medio, que no solamente pueden ser actuadores mecánicos, por ejemplo, puede ser una resistencia para calentar algo, puede ser cualquier cosa que haga algún cambio físico en el medio, o térmico, o lo que quieran.
Todo esto tiene que tener algún mecanismo o alguna forma de intercambiar información con los microcontroladores. Como bien dijo Pablo, con la venida de Arduino han aparecido una cantidad impresionante de sensores y actuadores y placas a muy bajo costo y con una gran capacidad. No solamente como IDE, ¿no? Estoy hablando de del entorno que ha generado, del sistema, del ecosistema que ha generado Arduino. Por ejemplo, los conversores de SDC, que nosotros tenemos conversores de SDC por lo que hoy 300 pesos, que son fuentes step down o step up, que antes eran imposibles, también son de 2 o 3 amperes, pero para el caso del Kansas sobra. Acuérdense que acá estamos hablando de un sistema que tiene que tener principalmente bajo consumo. Si a eso sumamos la cantidad de sensores que ya mencionó Pablo, más Mario, más la cantidad de placas de microcontroladores, y entre esas quiero resaltar lo que es la Blue Pill, que ahora al final voy a mostrar un poquito cómo se trabaja con la Blue Pill, que la idea nuestra es que aquellos estudiantes que quieran adentrarse más en la parte del sistema embebido tengan la posibilidad de utilizar Kansas como un primer paso. Entonces todo esto tiene que comunicarse con un microcontrolador. Todo el automatismo, todo lo que sea telemetría, todo lo que sea el funcionamiento, tiene que tener alguna comunicación con el núcleo interno del microcontrolador, ¿sí? La comunicación entre los sensores y entre los actuadores puede ser una señal analógica o una señal digital. Vamos a diferenciar esas señales, muchos de ustedes ya las conocen, pero yo las voy a tocar como si no las conocen, porque siempre hay algo que se pueda sacar de lo que se dice. La señal analógica va a ser una señal que puede tomar cualquier valor, entre obviamente sus niveles máximo y mínimo, pero cualquier valor es permitido y es válido, mientras que una señal digital tiene valores predefinidos. Cuando la información del sensor viene en forma analógica, sí o sí es necesario colocar un conversor analógico digital. Antes, no tanto tiempo antes, muy grande, pero no es hace tanto, era siempre necesario poner un conversor analógico digital externo en los microcontroladores, porque ya sea tenía poca resolución el conversor interno o distinto, o la velocidad no era suficiente. Hoy en día los microcontroladores vienen con muy buenos conversores analógico-digital, de 10, 12 o 16 bits, inclusive algunos más grandes, que a veces es más que suficiente para la aplicación, igual que la velocidad de conversión, donde hoy estamos en 400 conversiones por segundo, 400.000 conversiones por segundo, o más, según el microcontrolador. El proceso de digitalización de una señal, de una muestra, de una señal de un sensor externo, podríamos separarlo en 3 etapas. Una es el muestreo, que es decir, cuando yo voy con una señal de reloj a partir de esa señal analógica, en espacios de tiempo, digamos, equivalentes o iguales, es decir, acá voy a agarrar una señal de muestreo, una señal interna, un reloj del micro, y voy a partir esta señal analógica en muchos pedacitos, y luego viene el proceso de cuantificación. Es decir, cada vez que yo voy a generar un reloj, cada vez que mando un pulsito del reloj, voy a tomar ese valor y lo voy a muestrear a la señal. Posteriormente, esa señal analógica, que ahora es una señal muestreada, fíjense que esta señal que tengo acá a la derecha arriba, son las muestras de esta señal analógica. Pero esto todavía no puede entrar al mundo del microcontrolador, porque acuérdense que en el mundo del microcontrolador únicamente existen unos y ceros. Y para que esa señal se convierta en una señal digital que pueda ser procesada por un microcontrolador, es necesario hacer la cuantificación, que es llevar esas señales de distintos valores a un código binario que represente su peso, por así decirlo, o su tensión. A ver si tengo un ejemplo. Por ejemplo, esto sería un ejemplo de una tensión. Si yo pongo una tensión de 1 voltio a la entrada de mi conversor analógico digital, la salida, en este caso hipotético, va a ser un número 0, 1, 1. Y fíjense que acá ya son todos números binarios.
Este proceso es donde yo voy haciendo la cuantificación y voy llevando la señal analógica al mundo digital. Como pueden ver acá, y fácilmente lo podemos comprender, existe un umbral en donde yo desconozco qué valor tiene la señal. Es el error de cuantificación. Si fíjense, si estoy en 0,5 voltios, yo recién a los 0,75 voltios voy a cambiar del código de salida. Es decir, que para el conversor analógico digital, esos 0,25 voltios que existen entre 0,5 y 0,75 no existen. Y si no existen para el conversor analógico digital, tampoco existen para el microcontrolador. Entonces hay que tenerlo en cuenta cuando yo voy a especificar la calidad de mi lectura, porque posiblemente yo tengo un sensor analógico que al ser analógico puede tener una resolución, por así decirlo, infinita. Depende del ruido eléctrico, todo, pero la resolución, o sea, la señal analógica de salida va a cambiar. Obviamente que los sensores tienen su resolución mínima. Por ejemplo, el más común, el M35, dice que mide 0,1 grado de resolución. Eso es lo que el fabricante le asegura, pero el sensor se va moviendo dentro de esos valores. Si yo ahí le pongo un conversor de 2 bits, y bueno, voy a tener un error dentro de un valor máximo y mínimo. Si pongo un conversor de 8 bits, bueno, ya tengo 256 valores posibles. Y si pongo uno de 10 bits, ya tendría como 1024 valores posibles. En la industria, el conversor más común es un conversor de 10 bits o 12 bits, no se usa más chico. Los microcontroladores traen conversores de 10, de 12 y más bits. Antes era muy común tener conversores de 8 bits, por eso era necesario ponerlo afuera. Cuando hablo de un conversor analógico digital externo, es un chip. Listo. Es un chip que se va a comunicar con el microcontrolador de alguna forma. Ya vamos a charlar de las interfaces de comunicación. Entonces, si yo en mi cancha tengo que poner un sensor que tiene una salida analógica, voy a tener que programar el conversor analógico digital del micro, o voy a tener que poner un conversor analógico digital externo. Hoy existen en el mercado plaquitas con conversores AD, ¿sí? Para medir corriente, para medir tensión o para medir cualquier señal analógica que yo conecte a su entrada. Entonces tenemos, siguiendo hablando, acá por ejemplo para la misma tensión, por ejemplo, fíjense que en un sensor, en un conversor analógico digital de 8 bits para 5 voltios, tengo una resolución de 19 milivoltios. Si a esa misma entrada la divido en 10 bits, ya estoy teniendo 4 milivoltios de resolución. Si le pongo en 12, ya estoy teniendo 1 milivoltio. Quiere decir que yo puedo detectar una variación de 1 milivoltio a la salida de mi sensor. O sea, lo puedo detectar con el conversor. Obviamente ahí suma el ruido, suma en la parte de acondicionamiento de señal, si hace falta. Hay conversores, sensores cuyas salidas son tan débiles que necesitan un sistema de acondicionamiento de señal para generar una información suficientemente buena para ser medida. Entonces, tengo el sensor, tengo el acondicionamiento de señal y tengo finalmente el conversor analógico digital, y de ahí en más sí la palabra pasa a ser digital y puedo hacer realmente hoy en día lo que quiera con esa señal analógica digital. Y acá voy a meter una experiencia, ¿no? Con el tema de la resolución en bit. Fíjense, vamos a pensar en la IMU que presentó Mario hace un rato, pero en lugar de que la salida sea digital, como son las IMUs actuales, esta es la MP6050 o la MPU o otra parecida, que la salida sea analógica. Y vamos a suponer que esa IMU, que es una unidad de medición inerciales donde me está generando señales de aceleración y de rotación, yo la uso para determinar la posición de mi satélite o de mi vehículo. Para poder hacer eso, piensen ustedes que lo que mide la IMU son aceleraciones. Es decir, que está midiendo para que yo pueda obtener, de la aceleración la posición, yo necesito integrar 2 veces la señal de la IMU, ¿sí? Cualquier ruido se integra 2 veces. Tengo problemas de drift, pero supongamos que consigo un algoritmo,
porque hay algoritmos de integración, por ejemplo el strip down, que se usa solamente de integración, hay otros que suman GPS, etc. Consigo un algoritmo perfecto, que no deriva nada. Yo lo pongo y el algoritmo me da exacta la posición. Y lo pongo en mi cohete. Pero a la noche viene alguien y me roba mi cohete desplazándomelo muy despacito. Si él logra, por ejemplo, que la salida de MIMU se mantenga dentro de este nivel, me lleva el cohete. Y no me doy cuenta porque los sensores no tienen la capacidad de detectar por la cuantificación. Por eso que cuando se hace navegación strip down, el análisis de la cuantificación es muy crítico. A veces se usan conversores de tensión a frecuencia para no perder ese pulso. Porque si yo puedo de alguna forma, imagínense que puedo integrar, es decir, hacer una acumulación de esa señal chiquitita, lo voy acumulando despacito, en algún momento me va a indicar que se movió. Y así es la forma de poder detectar esos movimientos y no perderlos. Es por eso que es muy fino la navegación con unidades inerciales y lleva mucho trabajo de software, por más capacidad de cálculo que tengamos. Cualquiera que quiera hacer pregunta, me detiene y listo, ¿no? Por ahí yo voy muy rápido o voy muy lento, me avisan y seguimos. Nosotros hablamos del micro, entonces esto simplemente para refrescarnos la memoria, estamos hablando de que nuestros conversores analógico digital nos entregan un código, que normalmente es un código binario, que tiene un número que representa obviamente un peso decimal, entre el valor máximo y el valor mínimo. Esta es una tablita nomás para convertir de decimal a binario, que me parece muy, muy interesante, por eso la dejo plasmada ahí. Y todas las señales de salida nos van a dar en un código numérico que, creí que estaba el otro, me está faltando uno donde tengo un complemento a 2, el que se fue a la filmina, porque dentro de los micros, una vez que yo tenga el código binario, que representa el número decimal de lectura, yo lo voy a operar y voy a tener que hacer sumas y restas sobre ese número, entonces lo voy a convertir, o se va a convertir en un número en complemento a 2. Para simplemente refrescar la memoria, cuando ustedes programan, yo voy a hablar de C bastante porque es más el programa que el lenguaje que uso, pero está Python, están todos, cualquiera de ellos, cuando ustedes definen una variable con signo, están indicando que esa variable, cuando es negativa, se va a presentar en complemento a 2. Es decir, que va a tener una codificación particular. Entonces esa codificación me va a permitir a mí operar adentro y ese número que va a estar en complemento a 2, aunque no lo vea, es necesario conocer y saber que si se produce un error numérico porque mis cálculos son muy grandes, mis números positivos pasan a ser negativos y se rompe todo. Eso también es muy importante en lo que tiene que ver con automatismo, lo que tiene que ver con control en los cálculos y con la parte de navegación, que sería lo que estábamos hablando de las IMU. Que no se produzcan overflow, que no se produzcan sobrepasos de números, porque ahí se rompe todo. Porque acuérdense que un número en complemento a 2 se indica que es negativo porque el bit más alto es un 1. Si en algún momento yo hago el bit más alto 1, porque por ejemplo le sumé al 7, vamos a hacer este número chiquito, tenía 7, o sea 0, 1, 1, 1, positivo. Le sumo 1 y en lugar de pasar a 8, porque ya el primer bit de signo, paso un número negativo y ya mi sistema se rompe, todo mi cálculo se rompe. Acuérdense que hubo, creo que fue uno de los envíos a Marte, no me acuerdo ahora cuál fue de todos, que hubo un problema de unidades, uno trabajaron en metro, otro trabajaron no sé en qué otra unidad, y que se rompió todo cuando cayó uno de los rovers porque hubo un error, miren, con semejante cantidad de gente, en las unidades. Entonces eso también es importante tener en cuenta, el uso de unidades numéricas, o sea, unidades físicas correctas. Cuando yo tengo algo que estoy midiendo temperatura y tengo que tratar de llevarlo a grados lo antes posible y dejar de usar el número o el código que me entrega el sensor. Porque suponiendo que yo tengo un sensor de temperatura que me mide entre 0 y 100 grados, para hacer un número redondo. Y por ejemplo 0 en binario y 100 grados es el número 256, porque es un conversor de 8 bits, o sea, en realidad es 255, FF. Entonces, si a mí me aparece el número 125, yo no voy a guardar 125 en mi micro, voy a agarrar y lo voy a multiplicar por el factor de escala y voy a guardar 50 grados.
A eso me refiero a llevarlo a una unidad conocida, a una unidad que pueda operar. Si estoy trabajando en robótica, lo llevaré a grados, a milímetros, a centímetros, pero siempre tengo que llevar a una unidad que yo pueda medir. Porque las señales digitales binarias siguen siendo binarias, pueden ser puntos flotantes o no. Otra señal que está ahí en el medio, en el gris de las señales digitales, son las señales PWM, que normalmente se usan, no para la primera parte, sino que se usan, déjenme volver acá, para comunicarnos con los actuadores, que Mario ya la mencionó. La señal PWM está en un gris. ¿Por qué digo en un gris? Porque si yo esta señal PWM la paso por un filtro pasa abajo, puedo obtener una señal analógica. Yo agarro un filtro pasa abajo con una resistencia y un capacitor o con un operacional, y yo esa señal PWM me termina siendo un conversor digital analógico, válido. Un uso muy común que tienen estas señales PWM es para el control de motores de corriente continua. Una señal PWM para un motor de corriente continua se lo usa por arriba de los 20 kHz para que no moleste mucho el oído. Hay uno que escuchamos mucha frecuencia arriba y suena fuerte los 20 kHz. Los 20 casi no se escucha. Pero ¿qué sucede? No es que el motor, cuando uno mira, dice, ah, sí, cada vez que se hace cero el motor va a ir de un lado al otro. No. El motor de corriente continua funciona como si fuera un filtro pasa abajo, y lo que ve en realidad el motor es el promedio de la señal. Entonces, cuando yo mando un 50% de PWM, es decir, 50% siempre se habla ciclo activo. Sí, 50 tiempo activo, 50 tiempo inactivo. Cuando mando ese 50%, el motor ve como si no hubiera nada de tensión en sus bornes. Está quieto. Obviamente que hablando de alta frecuencia, 20 kHz. Cuando yo esa señal, en lugar de 50%, la llevo a un 10%, el motor va a girar para un lado porque es como si le pusiera tensión positiva a un 90%. Y si lo paso al 10%, es como si le pusiera tensión negativa, porque el cero del motor va a estar en el centro. Eso se hace con una llave H, que es un tema, búsquenlo en el Google, lo van a encontrar. Y lo que hace es cambiar cada vez que cambio el pulso. Por ejemplo, cuando está en positivo, conecto una rama positiva, una patita positiva, una motora positiva y la otra masa. Cuando está en cero, cambia la rama. Y lo va haciendo esto rápidamente, y el motor va a ver el promedio y va a moverse según la tensión. Como saben, los motores de continua responden a la tensión aplicada en sus bornes. O sea, si yo pongo 1 voltio, va a girar a la mitad de la velocidad que si le pongo 2 voltios, así hasta que llegue a un nivel de saturación donde ya el motor no va a girar más rápido, ¿no? Un filtro, para terminar la presentación del filtro así rápido, presenta una respuesta. Esto se llama diagrama de Bode, y es la respuesta al filtro. Esto está en una gráfica semilogarítmica de magnitud-frecuencia. Como ven, esto negro es cómo se comporta la salida del filtro con la frecuencia. A medida que va aumentando la frecuencia, fíjense que el filtro va atenuando las señales. Es un filtro pasa abajo, porque a baja frecuencia sale la señal correctamente, este tiene ganancia cero, es decir, lo deja pasar, y a medida que aumenta la frecuencia va desapareciendo esa señal. ¿Sí? Aquellos que han visto algo de Fourier o lo han tocado de oído Fourier, pueden ver también que tiene que ver con las armónicas necesarias para formar una onda cuadrada. Las altas frecuencias salen y queda únicamente la continua, que es la diferencia entre tiempo en alto y tiempo en bajo. La otra forma de comunicar información entre los transductores y el micro es a través de una señal digital, de unos y ceros, que es algo distinto, hasta uno podría pensar hasta más complejo que una señal analógica. Porque en la señal analógica yo programo un periférico del micro para que convierta esa señal y me entrega un número adentro. En la señal digital yo tengo que contemplar lo que se llama la norma de comunicación que voy a usar entre mi periférico, o sea, entre mi dispositivo externo, entre mi sensor, entre mi transceptor o lo que sea, y el micro. ¿Sí? Esa comunicación tiene una norma, porque si yo no digo cómo voy a hablar, es como cuando si me junto con una persona y no le digo en qué idioma voy a hablar,
y muy posiblemente no lo entendamos. Y nosotros tenemos razonamiento y podemos llegar a conversar, un micro no. Si acá hay una cosa y acá hay otra y no se entienden, listo. Entonces, esa comunicación digital tiene que seguir una norma, y vamos a ver 3 porque son las de los sensores más comunes que andan dando vuelta ahí en el ecosistema Arduino. Una, la forma asíncrona, conocida normalmente 232, que usaban antes las PC, venían con un puerto RS232, que en realidad RS232 es la capa física, pero ya se usó casi por norma. En realidad es una UART, o USART, en realidad es la UART, la unidad de comunicaciones asíncrona, en donde el dispositivo U1 y el dispositivo U2 establecen antes de cualquier comunicación y por algún medio que no es propio de la comunicación, ahora hay métodos para detectar la velocidad, pero vamos a suponer que no, dice U1, yo te voy a transmitir los datos a 2 bits por segundo. Bueno, U2 también, los dos van a transmitir datos a 2 bits por segundo. Entonces, cuando empieza la comunicación, vamos a ver la gráfica que tenemos acá, fíjense que existe lo que se llama el bit de start o bit de inicio. Normalmente se lo conoce como bit de start porque esto fue impuesto casi por uso y costumbre, que le indica al receptor de ese dato que en ese momento empieza la comunicación. Y ese bit de start va a durar justamente el tiempo especificado de antemano por los elementos que se iban a comunicar. Es decir, si yo dije que voy a comunicarme a 9600 baudios, ese bit de start se va a comunicar a 9600 baudios y va a tener el ancho que corresponda al tiempo para pasar 9600 bits por segundo. ¿Por qué usé esa palabra 9600? Porque las velocidades estándar de las comunicaciones que venía con las PC y que todavía están en las plaquetitas, esta interfase USB 232, 485, etc., vienen de 9600, 15200, 155, 200, no, 19, 200, 115, 200, 1 megabit por segundo, etc. Depende de la norma. Una cosa importante a tener en cuenta es, la comunicación asíncrona puede ser full duplex, en donde ambos dispositivos pueden hablar de forma simultánea y se entienden sin problema. Es decir, mientras estoy transmitiendo yo, el otro me puede empezar a transmitir el dato, y hay una comunicación full duplex. O puede ser del tipo half duplex, donde uno habla, el otro escucha, cuando el otro habla, este escucha, que sería que no hay comunicación bidireccional en el mismo instante. No significa que no sea bidireccional. Lo que significa es que no puede ser en el mismo tiempo. Dentro de las normas que hay muchas más que esta, yo presenté las 2 más populares, tenemos la norma de comunicación RS485, que permite una comunicación cableada de hasta 1200 metros, yo puedo llevar un cable de 1200 metros con la 485 y sigue andando, y la RS232 que llega a una distancia máxima de 15 metros. Esto se debe a la forma en que el dato es transferido en una y otra. La interfaz RS232 usa lo que vemos acá. O sea, un solo cable que lleva la información, una masa obviamente, pero el dato va llevando entre valores positivos y negativos, que el positivo puede estar hasta 15 voltios y el negativo hasta menos 15 voltios. Un integrado muy común de la RS232 es el MAX 232, que llega a 12 voltios, 10 voltios, depende de la fuente y los capacitores que se usan. La otra, la 485, hace comunicación diferencial. Es decir, lleva 2 líneas. Y las líneas transmiten valores opuestos. Es decir, si esto es un 1, esto vamos a suponer que sea un 1 lógico, una de las líneas se pone en 1 y la otra se pone en 0. Cuando tengo que transmitir un 0 lógico, la que estaba en 0 pasa a 1 y la que estaba en 1 pasa a 0. ¿Eso qué me permite? Eso me permite que yo en la punta donde voy a detectar el dato pueda poner un sistema que haga una resta entre las 2 señales y elimino el ruido. Porque el ruido eléctrico normalmente se induce de forma simultánea a las 2 líneas. Entonces, como están las 2 líneas, chao, se me complicó. Esa es la RS232 y la 485 que les quería mencionar. Es la más básica. Pero los sensores, los de presión y los sensores de IMU, vienen con otro tipo de interfaz.
Las más comunes son la I2C y la SPI. La I2C, que está acá, es una interfaz que fue un protocolo, pero una interfaz también, que fue desarrollada por Philips hace muchos años para comunicarse entre integrados. Por eso es Inter-Circuit Communication, o sea, se comunica entre circuitos integrados y usa dos líneas para comunicarse. La línea SCL y la línea SDA. Una transmite datos y otra transmite clock. Por la misma línea SDA van y vienen los datos, con lo cual es una comunicación half duplex. Cómo se lee y dónde se lee lo pueden ver en el gráfico. Cada vez que el flanco está a mitad de tiempo, vamos a suponer a mitad de tiempo, en realidad se produce el flanco, como el tiempo total está especificado, a mitad de señal se mira qué dato tiene la patita SDA y se considera dato ese. Entonces esto es un protocolo digital que permite comunicar el sensor con el microcontrolador. Pero eso es lo que está pasando en la línea. Y ahí a mí sí me interesa que vean lo que pasa, porque a veces cuando uno usa el entorno Arduino, se olvida de que esto sucede y simplemente pone, es por una función. No, no es poner una función. Como van a ver, es programar un periférico, y ese periférico tiene que comunicarse. ¿Por qué es necesario saberlo? Porque cuando no anda, es necesario ir a ver qué pasó ahí. Para poder ver estas señales, uno lo puede conectar o a un osciloscopio o un analizador lógico. Pero esto es lo que se comunica con muchos de los sensores del ecosistema Arduino. O sea, una señal SSL, que es un clock, y una señal SDA. La señal SDA es del tipo Open Collector, que necesita una resistencia a alimentación a positivo, y el SSL creo que también, para poder comunicar los datos. O sea, son dos líneas. La otra interfaz, que es inclusive más rápida, es la SPI. Pero la SPI necesita 3 o 4 líneas. La cuarta sería para la selección de chip, porque permite armar una cadena de chip y hablar con uno con otro. A diferencia, o sea, en los dos, en la E cuadrado C también. La SPI trabaja del modo maestro-esclavo. Es decir, hay un integrado que es maestro, y muchas veces son los microcontroladores, y los sensores actúan como esclavos. Está definido una patita para que sea datos de entrada. ¿Ven? El master, el MOSI, significa Master Output, Slave Input, o sea, salida del maestro, entrada del esclavo. Es decir, el dato sale del maestro y va al esclavo. La otra señal, que es el MISO, sale del esclavo y va al maestro. Y todos los datos que se transfieren, tanto en la I cuadrado C como en la SPI, llevan el clock encima. Es decir, el clock que siempre genera el maestro, el clock, ¿sí? Siempre el maestro genera el clock, no el esclavo, el maestro, es el que dice cuándo deben cambiar los datos. Y cada vez que se produce un cambio de reloj, se va leyendo el número que aparece y se va almacenando dentro de alguna posición de memoria del periférico. Esa es la forma que se comunica con el SPI, un maestro y un esclavo. Es una pantallazo muy grande. En cuanto a actuadores, como para no dejar de hablar porque son importantes que los mencionemos, esto no va a mover servomotores en CANSAT, medio difícil. Los servos sí, esos servos de Arduino que están ahí, que se manejan un PWM, pueden ser muy útiles. Se pueden manejar la posición de paracaídas, o se puede mover en el piso. El satélite también sería una buena idea entre las cosas que estamos pensando. Pero quería mostrarlos porque tienen que ver con los automatismos. O sea, la parte de transductores sí o sí deben existir los motores paso a paso, que son los de la impresora 3D, los conocen todos, no necesita realimentación, mientras no pierdan pasos. Motores de continua, que está acá, digamos, abajo y a la derecha. Los motores brushless, que están copando el mundo. Casi todos los imanes internos son de industria china, o sea, son motores realmente muy potentes porque han logrado tener mucho campo magnético, con lo cual el imán mismo genera mucho de la potencia del motor. Y lo otro tenemos acá, el caballito de batalla de la industria, que es el motor de inducción, el motor jaula de ardilla, que no puede lograr el rendimiento de un brushless porque tiene que generar el campo magnético a través de la misma señal eléctrica que genera el campo rotante, para que pueda girar. Pero sí tiene un precio muy bajo y una libertad, o sea, un funcionamiento tan confiable que lo hace
realmente muy, muy popular. En microcontroladores, esto ya lo vieron con Mario, no lo vamos a ver. Sí quería hacer una comparativa entre lo que es un microcontrolador PIC, que son muchos de los Arduino, vienen con microcontroladores PIC de 8 bits. Esto es la arquitectura interna. Lo que vamos viendo por acá, por ejemplo, son periféricos, los puertos. Por ahí tenemos que tener una UART, creo que este no tiene UART. Pero tenía, más que nada, quería llegar a este, que sería un micro muy parecido al que está disponible en la Blue Pill. Todo esto que ven acá son periféricos. Todos estos periféricos son unidades autónomas que el microcontrolador programa y el periférico hace solo lo que debe hacer. Si yo programo una configuración SPI, un periférico SPI, ese SPI se va a comunicar con lo que esté afuera y al microcontrolador se lo va a guardar en una posición de memoria que el micro va a ir y va a leer. Esta es la estructura de un micro ARM con punto flotante. Los que trae la Blue Pill no tiene punto flotante, lo cual no es tan grave si los cálculos no son tan rápidos, ¿no? Acá tenemos la Blue Pill y esta es otra placa, una Sassori que tiene un corte M4F que entra perfecto arriba de la Blue Pill también. Y la Raspberry, que es mucho más grande. Yo le quería mostrar en el entorno, más que en el entorno, si me dan 2 segunditos, quería mostrarle cómo trabaja. Voy a dejar esto, voy a mostrarle la pantalla, pero otra cosa. Lo que están viendo acá está en vivo. Esta es la plaquita que tengo conectada, esto es un programador y esta es una Blue Pill, ¿sí? Esto está conectado por el puerto SWD, tiene un cable USB que está conectado a la PC. Esto que están viendo acá son los registros del microcontrolador en tiempo real. Es decir, yo le puse un stop al micro, lo puedo hacer correr, le pongo un stop y puedo ver el valor de los registros que tiene adentro. Para depuración no hay nada comparado en los entornos Arduino. Esto que ven, el entorno de trabajo, es la parte de depuración del Eclipse, que es un entorno totalmente gratuito y libre. Usa GCC como programador, como cross-compiler, ARM o NoneAvi, la compilación que lo incluye. Es totalmente gratis y me permite a mí hacer desarrollos depurando línea a línea. Fíjense que acá yo estoy viendo, en esta línea, la línea 159, ahí quedó detenido mi sistema. Y yo podría hacerlo avanzar paso a paso. Esto era impensable en la época que solamente la PC permitía hacer eso. Hoy, con un cable, un programador de bajo costo, yo puedo estar viendo qué pasa dentro de mi micro. No solamente eso, fíjense que un poquito más acá porque me tapo yo mismo. Si se fijan, tengo las variables que yo definí en mi sistema, puedo ir viendo el valor numérico. Y si no me gusta verlo en decimal, lo puedo mandar a hexadecimal. Y si no me gusta en hexa, lo puedo pasar en otro lenguaje. Podría verlo inclusive en binario. Si yo acá le hago un clic, puedo ver número formato, lo puedo pasar a binario y veo el número binario correspondiente. Esto antes era impensable. Antes de que ARM ponga el JTAG a disposición, el equipo por ejemplo, ustedes pueden comprarse un programador, el ST-Link, que no sé si llega a 1.500 pesos, y hace exactamente lo mismo. O sea, poder programar en C, poder compilar, transferir el programa y ver qué está pasando dentro del micro, no tiene comparación. O sea, no hay otra forma de depurar. Acá no necesitan poner un print file o mandar un dato. Simplemente paran el sistema donde ustedes quieran y pueden ver qué está sucediendo en su sistema. Vamos a ver, yo le voy a poner acá en una interrupción. Dentro de la interrupción le voy a poner un breakpoint. Eso es un breakpoint. Lo largo a correr y cuando él llegue ahí se va a detener. Y ahí quedó quieto. Esa forma de trabajar, a mí me gustó esta oportunidad para mostrarla, porque me parece muy importante que la aprovechemos. Ustedes saben que en la industria aeroespacial la calidad de las cosas que se hagan son realmente muy importantes. Y con la capacidad de depuración y apoyándonos en un compilador validado por uso como el GCC, se pueden hacer cosas muy lindas, realmente muy, muy, muy importantes. Y bueno, ya creo que los harté a todos. Hasta acá va a llegar mi charla y ahora contesto la pregunta que quieran, compartimos lo que podamos. Y quiero agradecerle a todos, a Pablo, a Mario, a todos por la oportunidad de charlar con todos los presentes y que el año que viene esto sea un boom, ¿no? Muy bien.
Bueno, acá estoy leyendo algunos comentarios del chat donde básicamente felicitan a los disertantes por que son muy didácticos, que hubo una excelente presentación, pero seguramente hay un montón Sí, de inquietudes y de dudas que surgen a partir de esta propuesta, ¿no? Porque un universo tan amplio como el de la electrónica digital y las aplicaciones posibles y las derivaciones que pueda llegar a tener esto en la vida de los estudiantes son muy grandes. Porque uno comienza diseñando una misión, un proyecto tecnológico, pero, digamos, nosotros como ingenieros sabemos que esto tiene derivaciones que tal vez sean de las más diversas. Así sí, lo que yo siempre digo, Pablo, es que, y que siempre por ahí le falta a los estudiantes, es un objetivo para aprender. Cuando yo me digo, voy a aprender un micro, porque quiero aprender, no lo voy a aprender nunca. Si yo tengo que hacer una misión y tengo que utilizar un microcontrolador, yo les puedo asegurar y les firmo que todos van a aprender a usarlo. Es más, la idea con Mario es ir dando cursos para que aprendan a hacer todo esto de una forma amena, pero acá es ponerse una meta y los va a impulsar a estudiar y a aprender realmente algo porque lo van a hacer. Cuando yo hago algo, aprendo. Si yo lo escucho, lo leo, no lo aprendo, lo conozco, digamos. tal cual. Hasta que no hice, no lo aprendí. Es así, Guillermo, porque en realidad este periodo de aislamiento nos ha robado todo esto de hacer las cosas, ¿no? Los laboratorios se han cerrado, las actividades, al ser virtuales, carecen de los trabajos de laboratorio, las manos en la masa, ¿no? Y bueno, la idea es tal vez el año que viene poder recuperar todo esto que hemos perdido, y esta reconstrucción va a ser lenta, pero para mí es muy esperanzadora, ¿no? Porque he notado en vos, he notado en Mario y muchos de los presentes voluntad de trabajar, voluntad de sumar y grandeza a la hora de compartir los conocimientos. Así que bueno, Mario ahora tuvo un problema técnico, se estuvo desconectando y conectando. De hecho, la primera parte de la presentación, pobre, tuvo que cambiarse de lugar geográfico porque Oh, tenía intermitencia con la señal. Pero bueno, como esto queda grabado, yo lo que voy a hacer es Ahora, subirlo a mi canal. ahora estoy en el ¿Hola? pero está de incógnito Mario ahí con el Moto E7i. puesto del móvil. Ah, bueno, está como Moto E7i. Bueno. Entonces, bueno, Exacto. Mario, estás escuchando todas estas felicitaciones que nos llegan por el canal de chat, y el hecho de que como las charlas quedan grabadas, yo los invito, después lo voy a hacer público y lo voy a difundir. Mi canal de YouTube de ingeniería es donde yo voy a subir en primera instancia los videos, pero cuando estén mejor editados, se van a subir al canal oficial de seguramente la ASI, que es la SAE, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y los canales de difusión que tenemos en los grupos de investigación nosotros. Así que bueno, esto está Perfecto. siendo grabado, así que va a ser subido. Bien, y esperemos haber despertado algunas curiosidades, porque en este tiempito no podemos dar mucho conocimiento, pero sí podemos presentar dudas e inquietudes que alienten a la búsqueda, porque hoy está todo en Internet. Es más, a esta altura del año yo creo que todos estamos un poquito hartos de las videoconferencias y las charlas, pero Sí, tal cual, tal cual. está todo en Internet. Hay que buscar y hay que alimentar la curiosidad y hacer cosas. Es lo que no hay otra forma de salir adelante, sino entre todos no hacemos cosas. Exacto. Y acá se sale todo junto. Bueno, muchísimas gracias, Mario, muchas gracias, Guillermo, y gracias a todos los presentes. Con esto damos por finalizadas las jornadas de difusión espacial organizadas por la Universidad Tecnológica Nacional, con los centros de investigación GTA, CUDAR y GIGAM de las universidades de AEDO, Córdoba y Concordia. Muchísimas gracias y nos reencontraremos para nuevos proyectos. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego, Pablo. Chao, Mario. Chao.